Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías, por el debate que hemos tenido esta mañana. Yo creo que ha sido de manera muy elocuente la última intervención del Grupo Parlamentario Socialista, particularmente de su portavoz, de Patxi López, quien creo que ha situado, al menos a mi juicio, de manera más veraz dónde está la sustancia de este debate. Y la sustancia de este debate, señorías, es que el mundo, Europa y particularmente la península ibérica, lo viene anunciando la ciencia desde hace ya muchas décadas, sufre una emergencia climática a la cual tenemos que responder de dos maneras. Uno, desde el punto de vista de la mitigación de esos gases de efecto invernadero y, en segundo lugar, cómo podemos adaptarnos a esa realidad climática que, por desgracia, cada vez es más frecuente ver catástrofes naturales, no solamente en la península ibérica, sino también en otras partes del mundo. Yo lo he dicho al principio de mi intervención y es como quiero empezar esta réplica a todas sus señorías, a todas y cada una de sus señorías. Voy a responder como suelo hacer en mis comparecencias. En primer lugar, trasladando de nuevo la solidaridad del Gobierno de España con las comunidades afectadas, con los municipios afectados. Desde luego, el recuerdo, la memoria a todas las víctimas de esta tragedia de la Dana del pasado 29 de octubre. En segundo lugar, trasladar el compromiso firme del Gobierno de España, como hemos hecho siempre cuando ha habido catástrofes naturales de todo tipo, emergencias sanitarias como la COVID-19 o, por supuesto, también aquí se ha mencionado por parte de la portavoz del Grupo de Coalición Canaria la erupción del volcán en la isla de La Palma. Y, finalmente, una reflexión que creo que debe trascender estas cuatro paredes y que debe, sobre todo, remover conciencias del conjunto de la ciudadanía. Y es que tenemos que rechazar los discursos negacionistas que, por desgracia, hemos visto de nuevo hoy aquí reproducirse desde esta tribuna. Hay dos tipos de discursos negacionistas. Uno, muy a las claras, lo ha dicho el señor Abascal, fanatismo climático. Y es aquel, pues que se cierra los ojos y que evidentemente no hace ningún caso a la ciencia. Hay otro tipo de negacionismo, aquel que sin decirlo a las claras, como lo dice el señor Abascal, actúa como si el cambio climático no existiera. De hecho, el señor Feijóo en su tribuna hoy aquí no ha mencionado ni una sola vez el cambio climático. Ni una sola vez el cambio climático. Es más, cuando hemos escuchado al señor Feijóo hablar de cambio climático, ha sido hablar de fanatismo climático, de doctrina climática, de dictadura climática. Y el problema, señorías, es que hay algo mucho más grave, mucho más peligroso que la emergencia climática. Y es tener, por desgracia, como estamos teniendo desde el pasado 28 de mayo de 2023, después de las elecciones municipales y autonómicas, gobiernos con mayorías parlamentarias negacionistas, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Yo, desde luego, señorías, creo que podemos perfectamente en una sociedad democrática tener debates desde el respeto. Pero esos debates desde el respeto se tienen que fundamentar sobre veracidades, sobre verdades, sobre datos, sobre hechos constatables, no sobre fake news, sobre bulos y sobre desinformación, que es lo que ha dicho o lo que han proferido tanto el señor Feijóo como el señor Abascal. Como he dicho antes, efectivamente vamos a hablar, y voy a dar respuesta cumplida a todos y cada uno de los intervinientes, pero creo, señorías, que este debate, lo sustantivo de él, al menos lo que me gustaría que quedara para la opinión pública que esté siguiendo el mismo, es que la Dana, como la emergencia climática, pone de relieve tres cosas muy importantes en una sociedad democrática. La primera, la necesidad de conocer y de prestar atención a lo que nos dice la ciencia. No frivolizar, no banalizar, no crear bulos,
no atacar a esas instituciones científicas que lo único que hacen es cumplir con su servicio público, cumplir con el mandato que les da, en este caso, la legislación española. En segundo lugar, la necesidad, la exigencia de fortalecer los servicios públicos. Todos los servicios públicos, señorías. Nosotros hemos visto, en fin, cuando un anterior presidente socialista creó la UME, la Unidad de Emergencias Militar, escuchar al principal líder de la oposición, entonces al señor Rajoy, decir que eso era una ocurrencia del señor Zapatero. Hoy nadie discute que la UME presta un servicio capital, vital, para hacer frente a las emergencias de protección civil. Y vimos recientemente, después del pasado 28 de mayo, al señor Mazón, con su vicepresidente torero del partido de Vox, pavonearse y calificar como chiringuito a la Unidad Valenciana de Emergencias. Por tanto, ciencia, conocimiento, fortalecimiento de los servicios públicos y veracidad. Señor Feijóo, usted, en fin, la verdad es que me llama la atención que tenga esta asombrosa capacidad de decir una cosa y la contraria, ¿no? De exigir altura de Estado. De exigir altura de Estado. ¿Me permiten explicarme? Yo les he escuchado tranquilamente, no sé por qué ustedes ya se ponen la venda antes de tener la herida, ¿no? Usted exige altura de Estado y la rompe en la misma frase, ¿no? Usted reclama verdades y embarra el debate público con bulos y con desinformación, como ha hecho usted esta mañana. Lo que ha hecho ha sido apoyar a su compañero, al señor Mazón, y al mismo tiempo echarle a los pies de los caballos, pidiendo al Gobierno de España que eleve a nivel 3 la emergencia nacional. Eso es lo que ustedes están haciendo desde el 29 de octubre. Fíjese, lo ha vuelto a hacer hoy. Ha defendido la gestión del señor Mazón, no ha criticado ni una sola de sus decisiones y al mismo tiempo me pide a mí que declare la emergencia nacional y que lo aparte. ¿En qué quedamos, señor Feijóo? ¿En qué quedamos? Y por cierto, si tan mal cree usted que lo está haciendo el señor Mazón, ¿por qué no le exige que dimita? El Partido Socialista Valenciano, aquí está su líder, le ha ofrecido los votos, los escaños del Partido Socialista en el Parlamento valenciano. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no exige la dimisión del señor Mazón? ¿Por qué no recoge el guante, en este caso de la líder del Partido Socialista del País Valenciano, precisamente para quitar a la persona que es la principal responsable de esta catástrofe? ¿O por qué no le pide que solicite, por qué no le pide al señor Mazón que solicite elevar a nivel 3 la emergencia para que suma el control del Gobierno de España? Y yo le digo por qué, señor Feijóo, porque usted ha hablado con el señor Mazón y el señor Mazón a usted le ha dicho lo mismo que a mí, y es que no quiere elevar a nivel 3 la emergencia nacional de la catástrofe de la Dana. Por tanto, contradicciones y más contradicciones, señor Feijóo, pero al final, entre tanta contradicción, siempre termina emergiendo la misma constatación. Y es una certeza, señorías, que hasta los votantes y los dirigentes territoriales de su partido ya reconocen abiertamente, hasta incluso en los pasillos de este hemiciclo. Y es que usted aporta a la vida política de nuestro país pues muchos más problemas que soluciones. A ver, analicemos qué ha hecho usted para ayudar a gestionar esta tragedia. Y yo se lo digo. Usted lo que ha hecho ha sido mentir para cubrir las vergüenzas del Partido Popular Valenciano y erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En un momento de emergencia en el que esa confianza es más importante que nunca, ¿usted qué hizo? Bueno, lo primero que hizo fue ir el 30 de octubre, se presentó en Valencia, sacó al presidente de la Generalitat del CECOPI, hizo una rueda de prensa en la que atacó nada más y nada menos que a los servidores públicos de la Agencia Española de Meteorología, de la EMET, acusándola precisamente a esa EMET de falta de profesionalidad y de haber generado datos incorrectos. Eso lo hace mucho la ultraderecha, señor Feijóo. ¿Por qué? Porque al final lo que atacan es la ciencia y el conocimiento, que es la base fundamental para poder hacer y dar una respuesta eficaz a una crisis como la que vivimos entonces. Es decir, señorías, para que nos hagamos una idea, el 30 de octubre, en un momento en el que la información meteorológica es crucial,
no solamente para los ciudadanos de Valencia, sino también para todas las comunidades autónomas afectadas, porque todavía había alertas naranjas, señorías, en la península, usted se dedica a corear a sus colegas negacionistas de la ultraderecha y a erosionar la confianza de los ciudadanos en la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es lo que hizo usted, todo un acierto y un acto de responsabilidad institucional, si me permite el sarcasmo, señor Feijóo. Esta es la oposición que sufren los españoles, señorías. Una oposición que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET. Bulos sí, ciencia no. Este es el Partido Popular que sufrimos. En todo caso, señorías, lo peor de todo es que en los días y las semanas que siguieron a ese bochorno, usted continuó haciendo lo mismo, creando bulos, arrojando fango al debate público mientras miles de trabajadores públicos, voluntarios y vecinos de las zonas afectadas se dedicaban a extraerlo de las calles y de las viviendas. Usted ha dicho, señoría, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Y eso es, señor Feijóo, mentira. Se lo repito, mentira. La Confederación comunicó a las autoridades de protección civil que el caudal estaba aumentando de forma peligrosa a las 12:07 de esa mañana. Y con esa información, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla, señor Feijóo. La información sobre los caudales se repitió en forma de emails y en comunicaciones verbales en el CECOPI y se siguió dando a tiempo real en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:55, momento en el que se rompió, como he dicho en mi primera intervención, el sensor. Pero para entonces, insisto, ya había cientos de llamadas al 112, docenas de cámaras de televisión retransmitiendo lo que estaba ocurriendo y numerosos bomberos actuando en el barranco. La Generalitat era responsable de hacer, y cito textualmente, el seguimiento de los caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables. Y esto no lo digo yo, señor Feijóo, lo dice la ley. Y lo dice también la propia Generalitat. Lo dijo el mismo día, el 29 de octubre, a las 11:30 de la mañana, en una nota interna que ayer publicó un medio de comunicación, en concreto el diario.es. La Generalitat tenía la responsabilidad e información de sobra para cumplirla. Sabía lo que estaba pasando y decir que si no reaccionó hasta las 8 de la tarde y 11 minutos es porque tenía los ojos vendados, es, señor Feijóo, insultar la verdad y la inteligencia de todos los españoles y españolas. Como también lo es decir que esta tragedia se ha producido porque los ecologistas y mi Gobierno se han dedicado a destruir presas y embalses en Valencia, como han dicho ustedes durante estas semanas. Señor Feijóo, ¿sabe usted cuántas presas y embalses se han demolido en lo que va de siglo? ¿Sabe cuántas son, señor Feijóo? 0. Hoy hay 22, las mismas que había hace 24 años. Dejen ustedes de mentir y de faltar a la verdad. Habla, como ha hecho en su intervención, de la presa de Forata. Algo que ha repetido hasta la saciedad, que se aliviara la presa de Forata sin dar un aviso a los municipios potencialmente afectados. Bueno, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó al Centro de Emergencias de la Generalitat de la previsión de crecimiento de esos caudales, señor Feijóo, a las 16:55. Y la Generalitat generó una alerta hidrográfica tras dicho aviso. La Confederación, en fin, no empezó a aliviar la presa hasta 40 minutos más tarde, a las 17:34. Y lo hizo, señor Feijóo, porque si no, la presa podría haberse roto, causando una catástrofe infinitamente mayor. En fin, ustedes y sus socios de Vox se han dedicado durante estas semanas tan tristes, tan difíciles para la ciudadanía de Valencia, a confundir a la opinión pública generando bulos en torno a todos estos asuntos. Usted lo ha vuelto a hacer hoy aquí desde esta tribuna.
alimentando el odio y la desconfianza hacia la ciencia y hacia las instituciones públicas. Una actitud, sí, usted ha llegado a decir que la política no sirve. No, lo que no sirve es su actitud y su oposición destructiva al interés general y al conjunto de la ciudadanía valenciana. Una actitud, señoría, que además de injusta, es profundamente peligrosa, porque dificulta la gestión de la emergencia actual y porque podría costar muchas más vidas en la próxima crisis. Bulos y campañas de desinformación, esos han sido el principal componente de su estrategia para tratar de escurrir el bulto, señorías del Partido Popular y Vox, y no ha sido el único, hay otros, como lo de la doble vara de medir, ¿no? Porque usted exige a los demás un nivel de responsabilidad y de transparencia 100 veces mayor que el que exige a los suyos. Fíjese, usted ha paralizado durante una semana todo el proceso de renovación de la Comisión Europea, se ha dicho antes por parte de algún otro portavoz, en un momento geopolítico de máxima tensión, porque consideraba esencial que la por entonces vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico acudiese al Congreso el mismo día, también al Senado, a explicar su papel en la gestión de la DANA. Y al mismo tiempo, ese mismo día, usted y sus socios de Vox impedían que compareciera en el Parlamento de Valencia la consellera de Justicia de la Generalitat, que es la responsable directa de la gestión de esta emergencia. ¿No le parece a usted una hipocresía, señor Feijóo? Usted se indigna de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, estuviese en Colombia representando a España en la Cumbre de Biodiversidad de Naciones Unidas, pero todavía no ha exigido al señor Mazón que explique dónde estuvo esas 4 horas en las que permaneció incomunicado. La doble vara de medir. Usted lamenta que la delegada del Gobierno hablase solo con 22 alcaldes a lo largo de ese día 29 de octubre, pero todavía no sabemos si su presidente llamó a alguno más allá de llamar al alcalde de Cullera, aunque no sabemos muy bien para qué. Usted dice que el Gobierno no da la cara, a pesar de que los ministros y técnicos han realizado ya más de 42 intervenciones en medios de comunicación, en ruedas de prensa y de que, en fin, yo he comparecido en 4 ocasiones mientras el presidente Mazón ni siquiera va a los CECOPIs y su ejecutivo sigue guardando el hermetismo absoluto. Es más, usted incluso ha criticado al Gobierno de España diciendo que los 14.000 millones de euros, ahora 16.000 millones de euros en ayudas que hemos articulado son insuficientes. Pero aún a día de hoy no le ha dicho al presidente Mazón que los 250 millones de euros son una auténtica vergüenza, porque son poco, no, absolutamente insuficientes. ¿Ve, por tanto, la doble vara de medir, señor Feijóo? ¿La ve o no la ve? Usted ha culpabilizado de esta tragedia al Gobierno de España, a la EMET, al expresidente Puig, a la Unión Europea, a todos menos a quienes tienen la responsabilidad directa de prevenirla y de atenderla. Escuchen desde la bancada del Partido Popular lo que les voy a leer. Y cito textualmente, señorías. La máxima responsabilidad en gestión de emergencias la tiene la Generalitat Valenciana. Me refiero expresamente a la generación de avisos, un asunto de la máxima gravedad, cuyo máximo responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana. Los que han hablado tanto tiempo de responsabilidad política, lo que ahora yo les pido es que se miren al espejo. Cierro comillas. Señor Feijóo, ¿sabe de quién son estas palabras? ¿Sabe de quién son, señor Feijóo? Puede usted mirarme aunque sea un segundo. ¿Sabe de quién es? Pues esas palabras, señor Feijóo, son del señor Mazón. Del señor Mazón. En el año 2022, al hilo de un incendio que afortunadamente no tuvo víctimas mortales. Por tanto, yo le recomiendo a usted que se aplique sus palabras, que se mire al espejo y me diga si tiene sentido cargar tanto la culpa en los justos para librar a los pecadores, solo porque los pecadores son de su equipo. Y le recomiendo que lo haga, señoría, porque lo que ha pasado en Valencia es la primera manifestación, y es lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía, la primera manifestación de la catastrófica irresponsabilidad que cometió usted hace un año, cuando dio luz verde a la formación de los gobiernos abiertamente negacionistas del Partido Popular con Vox.
Unos gobiernos que, como ha quedado ampliamente y desgraciadamente demostrado, serán buenos para organizar capeas, pelotazos urbanísticos, pero que son totalmente incapaces y negligentes para gestionar lo público y atender las emergencias. Y lo son porque operan bajo un modelo triplemente negacionista. El primero, sus gobiernos niegan la ciencia y la importancia del asesoramiento técnico, señorías. Sí, por eso ustedes eliminaron en la Comunitat Valenciana la unidad de emergencias valenciana. Por eso el Partido Popular, con estos que suben aquí a dar lecciones de no sé qué, nombraron como secretario autonómico de Seguridad a alguien sin experiencia laboral ni formación alguna. Por eso pusieron como director general de Interior a alguien que destacaba, y cito textualmente, por su conocimiento, y abro comillas, de los festejos taurinos y en especial de encierros, y cierro comillas. Y por eso acaban de elegir a un subdirector de Cultura para liderar a los bomberos valencianos tras tener la plaza vacante durante nada más y nada menos que 8 meses. Usted dice que usted, como presidente del Gobierno, hubiera actuado de otra manera. Mire, yo me echo a temblar si hubiera habido 2 gobiernos del Partido Popular con Vox en la Comunitat Valenciana y en el Gobierno de España. ¿Se imaginan ustedes, señorías, al gobierno de Carlos Mazón con el torero de Vox y aquí al señor Feijóo como presidente del Gobierno y al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, cómo hubieran gestionado esta dana o cualquier otra catástrofe natural derivada de la emergencia climática? Hubiera sido aún peor, señorías. Hubiera sido aún peor. Por tanto, efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes son un peligro. Ustedes dos son un peligro. Son un peligro. Primero porque allí donde gobiernan, ya sea dentro o fuera, señor Abascal, lo que hacen es esa triple negación. La primera, niegan la ciencia y la importancia del conocimiento y del asesoramiento técnico, como ha hecho el señor Abascal o usted mismo, señor Feijóo, desde que ha subido a esta tribuna esta mañana. Por eso, como he dicho antes, ustedes eliminaron la unidad de emergencias de la Generalitat Valenciana y lo hicieron además pavoneándose diciendo que era un chiringuito que quitaba. No, chiringuito es, señor Abascal, de lo que usted ha bebido aquí en la Comunidad de Madrid con la presidenta Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso, ustedes han puesto a expertos taurinos y también expertos en encierros al frente de responsabilidades tan importantes como la seguridad y la emergencia civil. Ciencia, preparación y experiencia es lo que se necesita, señoría. Y además, señor Feijóo, encima, se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios y también del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, codicia. Codicia, por su parte. Porque, mire, lo primero que han hecho ustedes al incorporar a los nuevos miembros del Consell es eludir el límite salarial a través de un decreto exprés para que éstas puedan subirse el sueldo. ¿De verdad esto tiene que ver con el sistema? ¿Esto es un fallo del sistema? ¿O es la codicia y la cara de cemento del Partido Popular allí donde gobierna con la ultraderecha? En segundo lugar, el modelo de gobierno del Partido Popular con Vox ha fracasado porque es negacionista también en la emergencia medioambiental, señorías. Lo hemos escuchado aquí hoy al señor Abascal salir sin ningún tipo de pudor y hablar de fanatismo feminista la semana que estamos celebrando el 25N, precisamente el Día Mundial contra la lucha contra la violencia de género, en un país donde han muerto más de 1000 mujeres víctimas de esas agresiones y de esa violencia de género como consecuencia de sus parejas o exparejas, y usted sube aquí a decir que es fanatismo feminista. ¿Pero dónde está la humanidad, señor Abascal? ¿Dónde está la humanidad? Y suben aquí a hablar de la dana y tenemos que escuchar al señor Abascal y a usted, señor Feijóo,
o bien mencionar el fanatismo medioambiental, que es lo que hace el señor Abascal, o usted no mencionar ni tan siquiera el concepto de emergencia climática. ¿Usted sigue pensando, señor Feijóo, después de lo que ha ocurrido en Valencia, después de las alertas de toda la ciencia durante décadas, que es una dictadura activista, como dijo usted en la Cámara, plantar cara a la emergencia climática, señor Feijóo? ¿O cree, como la presidenta de la comunidad autónoma, la jefa Ayuso, que la emergencia climática es, y cito textualmente, una gran estafa que responde a lobbies y empresas en defensa del comunismo? Porque eso es lo que dice una máxima dirigente de su partido político, señor Feijóo. Entiendo que sí, porque una de las primeras medidas de su partido en la Comunidad Valenciana fue suprimir la Dirección General de Cambio Climático y ahora quieren eliminar el Consejo de Expertos vinculado al cambio climático. Y porque usted mismo, señor Feijóo, se ha mostrado a favor de reabrir las plantas de carbón, de legalizar el fracking, de paralizar el despliegue de más energías renovables, en un momento crucial en el que hemos visto en vivo y en directo el poder destructor de la emergencia climática, ustedes y sus compañeros de Vox se permiten poner en duda y burlarse de uno de los mayores consensos científicos de la historia. A mí me parece, señorías, absolutamente desolador el que la derecha y la ultraderecha hayan convertido la emergencia climática, que es una evidencia científica, que por desgracia están sufriendo nuestros ciudadanos y que han pagado además con un alto coste. Me parece desolador que ustedes lo politicen y traten de convertirlo en una cuestión ideológica. Pero es que hay más, porque ustedes también son negacionistas del propio estado del bienestar. Se están dedicando, como decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a dar regalos fiscales a las clases más pudientes de las comunidades autónomas donde gobiernan y han desplomado la recaudación pública, han recortado servicios y prestaciones sociales y ahora tienen el cuajo de venir aquí y decir que los 16.000 millones de euros que ha aprobado en un tiempo récord el Gobierno de España en respuesta a la DANA son insuficientes, y tiene el cuajo el señor Mazón de pedir al Gobierno 31.000 millones de euros para la Generalitat. Pero, señoría, ¿de dónde creen que sale ese dinero, señor Feijóo? ¿Cree usted que cae del cielo? Fíjese cómo es la vida. Lo decía antes la vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero, en uno de los debates que tuvo al respecto, ¿no? En el año que su partido lleva gobernando en Valencia, ustedes han dejado de recaudar en torno a 400 millones de euros por regalos fiscales a las clases más pudientes de la Comunidad Valenciana. Y 250 millones de euros, señorías, es lo que ustedes están dando a los afectados por esta DANA. En fin. Por cierto, señor Feijóo, hace unos minutos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado a Teresa Rivera, y cito textualmente, como su primera vicepresidenta ejecutiva, como una verdadera y devota europea. Ni sus socios del Partido Popular Europeo. ¿Qué dice el señor Tellado? ¿Que se equivoca? No, se equivocan ustedes. Se equivocan ustedes. Se equivocan ustedes. Se equivocan ustedes. Ni sus socios. Esta es la política para adultos del señor Feijóo. Ni sus socios del Partido Popular Europeo compran su negacionismo climático. En este tema se están quedando solos con los ultras, señor Feijóo. En fin, con ese dinero perdido de 400 millones de euros, el señor Mazón podría duplicar el paquete de ayudas que ha puesto en marcha para los damnificados por la DANA. De hecho, debe usted saber que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular perderán casi 22.000 millones de euros de recaudación pública. 22.000 millones de euros, repito, 22.000 millones de euros entre el año 2023 y el año 2029 por la eliminación de ese mismo gravamen. Suficiente dinero para multiplicar por 10 las ayudas que va a dar la Generalitat. Por tanto, dígame, ¿qué le parece esto? ¿Sigue usted pensando que el Estado se está forrando con los impuestos de los españoles y que vivimos en un infierno fiscal? Efectivamente, esa es la pena. Que ustedes piensan que los servicios públicos no deben ser públicos, sobran y tienen que privatizarse, como hacen ustedes aquí en el país.
Pero una cosa lleva a la otra. Porque si se pierde esa recaudación, 22.000 millones de euros, del año 2023 al año 2029, por la reducción de ese impuesto de sucesiones a las clases más pudientes de esas comunidades autónomas, pues, ¿de dónde usted recortaría, señorías, del Partido Popular? ¿Qué eliminarían? ¿Los 800 operarios del Ministerio de Transportes que están reparando día y noche carreteras y ferrovías? ¿Los más de 130 administrativos que se han desplazado a Valencia para ayudar a las empresas y a los hogares a tramitar sus ayudas? ¿O reduciría la presencia de las Fuerzas Armadas que están ahora mismo limpiando calles y levantando puentes en los municipios afectados? O mejor aún, señorías del Partido Popular y de Vox, dígale usted a los españoles cómo habría sido la respuesta del Gobierno de España a la petición de auxilio de la Generalitat Valenciana si hubiese sido usted quien llevaba un año en la Moncloa. ¿Cuántos de esos 20.000 trabajadores públicos que hemos desplazado sobre el terreno usted hubiera podido movilizar? ¿Cuántos de los más de 16.600 millones de euros en ayudas y créditos que hemos puesto en marcha nosotros podría haber habilitado usted? Yo se lo digo, y se lo digo sobre todo a los españoles y españolas que sigan este debate. Muy pocos, porque la mayoría hoy estarían en los bolsillos de los ricos y de los amigos que tienen más poder y que son las clases más pudientes. Que son precisamente, señorías, que son precisamente los que se están forrando con las privatizaciones de servicios públicos y transferencias de fondos públicos en la Comunidad de Madrid o en Andalucía. Los mismos que ya han recibido a dedo más de 76 millones de euros en contratos públicos de la Generalitat para la reconstrucción. 76 millones de euros de los cuales, quédense con el dato, señorías, 54,7 millones de euros han ido a parar a empresas involucradas en tramas de corrupción de financiación irregular del Partido Popular. Un dinero que tendría que ir a la gente y que ahora corre el riesgo, el peligro de acabar en las manos de siempre. Ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, muy patrimonialista, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Sí. Por supuesto que sí. Pregúntele al señor Feijóo los contratos que daba a su hermana y a sus familiares en la Xunta de Galicia. En fin, señor Feijóo. Señores diputados del Grupo Popular. Negacionismo. Silencio. Ayer hablábamos en la Junta de Portavoces. Señores diputados y diputadas. Ayer hablábamos en la Junta de Portavoces del necesario decoro a la Cámara y de ser conscientes de la representación que tenemos todos en torno a los ciudadanos y ciudadanas. Quien está en uso de la palabra es el presidente del Gobierno. Yo les pido que escuchen, igual que pido que escuchen a cualquiera de los diputados y diputadas cuando usan la palabra. Muchísimas gracias. Por favor, silencio. En fin, antes hablaba de la doble vara de medir. Aquí hay una ley del embudo que siempre aplica el Partido Popular, ¿no? Y es muy ancho para ellos y muy estrecho para el resto. Tienen la piel ustedes muy fina, señorías del Partido Popular. En definitiva, negacionismo del conocimiento técnico, negacionismo de la emergencia climática y negacionismo también del poder del Estado para hacer frente a este tipo de desafíos. Esta es la receta para el desastre que usted y el señor Abascal han puesto en marcha en sus gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox, surgidos del pasado mayo de 2023. Una receta de cogobernanza, o mejor dicho, de gobernanza, que ha fracasado estrepitosamente en su primera emergencia y que, me temo, señorías, va a seguir fracasando en otros muchos frentes en los próximos meses y en los años venideros. Porque sería fácil echarle toda la culpa a Vox y al señor Abascal, pero me parece que también sería tremendamente injusto, porque en el fondo es el Partido Popular quien ha aportado la mayor parte de la carga genética a esos gobiernos fallidos. Su partido está gestionando esta crisis de la misma manera que gestionó a las anteriores, y no quiero referirme a ninguna de ellas porque todos las tenemos en mente. Pero hay tres conceptos que definen la gestión del Partido Popular cuando hablamos de catástrofes. Primero, inoperancia. Segundo, mentiras.
y tercero, una enorme soberbia. La inoperancia, en fin. La inoperancia de quienes no han estado a la altura del Gobierno de la Generalitat Valenciana. La mentira de quien a día de hoy no ha aclarado qué hizo durante las horas más aciagas de la catástrofe. Y la soberbia que hemos escuchado también el día que se manifestaron 130.000 valencianos y valencianas en las redes sociales por parte del Partido Popular Valenciano, diciendo a esas personas que se manifestaron en solidaridad con las víctimas de esta tragedia que eran radicales y extremistas. En fin, yo creo que usted se equivoca, señor Feijóo, pero también sé que a estas alturas ni usted ni su partido van a cambiar. Sinceramente, yo no espero que su grupo arrime el hombro y que traigan alguna propuesta útil o que faciliten las cosas. En fin, ya llevamos un mes, estamos a la espera de su plan Valencia. El Gobierno, en todo caso, no va a desviarse ni un centímetro de su objetivo. Nuestra prioridad, señorías, es ayudar a las víctimas, es sacar el lodo, los vehículos dañados, recuperar la actividad económica y recuperar la vida cotidiana lo antes posible. Y de ahí, señorías, no nos vamos a mover. Señora Abascal, en fin, ya de su partido, bueno, yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones, uno se espera ya cualquier cosa, por desgracia, yo creo que en sus intervenciones han hecho que nos terminemos hasta incluso por acostumbrar a cuestiones que hasta hace poco eran absolutamente inadmisibles en esta Cámara, ¿no? Lo decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con la exaltación que hizo su grupo parlamentario de la dictadura franquista en estas mismas Cortes. Pero las mentiras, el discurso del odio, el negacionismo científico, las diatribas racistas y machistas que tanto nos costó dejar atrás en el siglo XX, pues evidentemente han vuelto con ustedes. Y lo hacen además bajo una triste apariencia de normalidad, ¿no? Pero debo decirle que durante este último mes, pues evidentemente ustedes incluso han ido más lejos y han rebasado las pocas líneas rojas que les quedaban por cruzar. Porque lo que hemos visto, lo que hemos vivido durante la gestión de esta emergencia ha sido como un grupo político ha intentado legitimar, como el suyo, apoyar o incluso financiar un ataque sin cuartel contra el Estado y todas las instituciones que lo sustentan. Ustedes han hecho suya la bandera libertaria y antisistema, que son, bueno, pues en fin, algo que ya estamos viendo en otros socios internacionales con los cuales usted se hace fotos. Y con ella, en las manos, con esos hilos de plata, ¿no?, que han surgido con sus socios internacionales, pues han tratado de asaltar la credibilidad de la EMET, de otras organizaciones científicas de nuestro país, incluso de ONGs, de Cruz Roja, que tanto hacen para ayudar a las personas más afectadas por la DANA y también de las instituciones del Estado, haciendo además gala de una irresponsabilidad sin precedentes. Fíjese, señora Abascal, ustedes han hecho exactamente lo mismo que sus socios de la internacional ultraderechista: aprovechar una catástrofe, un drama, una emergencia para criticar al Estado y tratar de deslegitimarlo. Mediante, por cierto, un discurso absolutamente feroz, usando campañas de desinformación orquestadas, como se han hecho referencia aquí por parte de otros muchos intervinientes, no solamente por parte del Gobierno de España, amparándose en granjas de bots en las redes sociales y una camada de tuiteros antisistema de ultraderecha, ¿no? Justo en el momento en el que la sociedad más necesitaba al Estado, ustedes han intentado destruirlo. ¿Quiere usted decirme, señorías del partido de Vox, y usted, señora Abascal, qué sería de los ciudadanos y ciudadanas de Valencia si el Estado no les ayudase a reconstruir sus casas, a recuperar sus vehículos, a reflotar sus negocios? Yo se lo digo, señora Abascal, el caos para la mayoría. Y un negocio rentabilísimo, por cierto, para una minoría, claro. Pero eso usted ya lo sabe y por eso recibe la pasta de quienes la reciben. Mire, solo hay una verdad en ese eslogan que ustedes se han dedicado a propagar como la pólvora. Sí, el pueblo salva al pueblo, pero no desde el individualismo, señor Abascal, sino desde la acción colectiva a través de lo que nos une, que es el Estado. Y también el Estado autonómico. Porque efectivamente el pueblo salva al pueblo mediante sus servicios públicos, sus prestaciones sociales y el trabajo de sus funcionarios, es decir, con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes.
Pero a usted eso, pues evidentemente no le importa, no le importan los más de 20.000 trabajadores públicos del Estado que están ayudando a recuperar la normalidad de Valencia. Es más, usted ha subido aquí a tribuna y poco menos que ha criticado, en fin, que se paguen impuestos o la política fiscal de este Gobierno que aboga por una justicia fiscal para poder tener una mayor y mejor justicia social. Ni siquiera respeta a los militares, que se han dejado la piel para rescatar y ayudar en estos momentos tan difíciles a los valencianos y valencianas. En serio, señora Abascal. ¿Y usted se llama patriota? ¿Usted? Usted de patriota no tiene nada. No tiene nada. Los únicos militares que a usted le gustan son los de hace 50 años. A los de hoy los desprecia. Porque patriota es arrimar el hombro cuando sus conciudadanos sufren. Patriota es defender España cuando es golpeada por una catástrofe natural. Patriota es que se combata a los países extranjeros que tratan de aprovechar esta tragedia para sembrar el caos mediante campañas de desinformación. El que aprovecha esas campañas para avanzar sus intereses políticos, señor Abascal, no es un patriota, es un traidor. Y usted es un traidor a la patria. Y por cierto, todo un irresponsable, porque yo entiendo la rabia de los que lo han perdido todo. Entiendo y respeto a los ciudadanos valencianos que estén frustrados e indignados ante la situación que les ha tocado vivir. Pero, señora Abascal, yo desprecio a los que quieren utilizar esa indignación para ganar votos. Desprecio a los que, como su partido, se dedican a avivar el fuego con su gasolina de bulos y de odio y de desinformación y de fake news. A legitimar la violencia, como usted ha hecho aquí desde esta tribuna, señora Abascal, usando el dinero que le dan sus amigos húngaros para pagar los abogados de sus turbas. Ustedes se bajaron del Gobierno valenciano justo antes de que se produjera la catástrofe. Pero ustedes no pueden desvincularse de ella, señora Abascal, como si no tuvieran nada que ver con lo sucedido, con su partido. Porque Vox está en la génesis de ese desastre. Su negación del cambio climático, su rechazo al asesoramiento científico y técnico, su desprecio por las políticas públicas, su firme voluntad de recortar el estado del bienestar, la falta de profesionalidad y de experiencia de sus cuadros están en el ADN del Ejecutivo valenciano, que no ha sabido gestionar ni el antes, ni el durante, ni el después de la Dana en Valencia. A ustedes se les llena la boca diciendo que España es un Estado fallido, pero aquí lo único que está fallando es su forma de entender la gobernanza pública. Fallaron en Castilla y León, acordémonos, señorías, ministro de Agricultura, cuando al Partido Popular y a Vox les tocó gestionar la crisis de la tuberculosis bovina, no haciendo caso a la ciencia y al asesoramiento científico. Fallaron cuando tuvieron que lidiar con el incendio de la Sierra de la Culebra, uno de los más devastadores en la historia de nuestro país, y han vuelto a fracasar de nuevo en Valencia. Yo creo que todos sabemos, señora Abascal, cuál es su plan. Sabemos que usted aspira a seguir los pasos de sus ídolos de la internacional ultraderechista, a llegar al poder a base de bulos y de odios, a destruir los grandes consensos sociales de tolerancia, de pluralidad, que tanto nos ha costado construir, a desmantelar el Estado también, no solamente el Estado del Bienestar, sino también el Estado autonómico, y repartirlo, por cierto, entre sus amigos, y a forrarse por el camino. Lo sabemos, pero no se lo vamos a permitir. Nosotros somos, señoría, el dique frente a su política de caos, de recortes y de odio. Y no les quepa duda de que cuando llegue el momento allá por el año 2027, les volveremos a frenar a ustedes y al señor Feijóo y a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. Porque, en fin, lo tendremos que hacer las veces que haga falta y el tiempo que haga falta, hasta que las mentiras y la frustración social sobre las que, en fin, ustedes cabalgan y que han levantado su proyecto político se acaben deshaciendo, como un bloque de hielo cuando llega el verano. Señora portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar, usted ha hecho referencia a, efectivamente, el fanatismo climático que mencionaba el señor Abascal para reprochárselo. Ha citado textualmente que hay un escudo social, hay un escudo climático y también un estado del bienestar que defender.
Yo, sobre el escudo climático, decirle, como voy a decir a otros muchos grupos parlamentarios, que este Gobierno desde el primer momento se ha tomado en serio la emergencia climática. Quiero recordar que en el año 2018, el primer Consejo de Ministros que yo tuve la ocasión de poder presidir, lo primero que hicimos fue aprobar una declaración de emergencia climática que explica todas las políticas horizontales transversales que hemos puesto en marcha en todos los ámbitos para hacer frente a esta realidad climática que desgraciadamente nos asola. Lo hemos hecho también con los fondos europeos. Creo que resulta evidente y simplemente quiero darle algunos datos para que usted los tenga en cuenta. En el PERTE de descarbonización, me informaba el ministro de Industria, son ya 543 millones de euros los que se han desembolsado, 51 proyectos en 12 comunidades autónomas. En definitiva, lo que estamos haciendo también es descarbonizar nuestra economía, y eso está detrás de que la economía española haya crecido durante estos años y al mismo tiempo hayamos reducido los gases de efecto invernadero. Antes usted y también otros grupos parlamentarios han hecho referencia a que la realidad del cambio climático avanza a un mayor ritmo. Efectivamente, en Bakú, no sé por qué me reprochan el ir y estar presente en espacios multilaterales, que creo que es importante que estemos los españoles y que se escuche la voz de España, pues también ha hecho referencia, ¿no?, el secretario general, quiero decir, de Naciones Unidas en Bakú, ¿no? Fíjense, en 2023 fue el segundo año más cálido de la serie histórica desde el año 1961 y el sexto más seco. El verano del año 2024 ha sido muy cálido, el sexto verano más cálido de toda la serie desde 1961. De los 10 veranos más cálidos de la serie, 9 pertenecen al siglo XXI. Y España es uno de los países de la OCDE, según nos dice la ciencia, con mayor estrés hídrico. La situación hidrológica está por debajo de los valores medios por tercer año consecutivo. Antes el señor Feijóo, pero aprovecho también porque usted hablaba de ese escudo climático, me ha reprochado que no hay una política de agua. Por supuesto que hay una política de agua. Por fin hay una política de agua de 6 años a esta parte. Antes no la ha habido. Fíjense, señorías, en el año 2022 y en el año 2023, estos son hechos, no es palabrería, son hechos. La inversión en políticas de agua ha sido un 73% superior a los 3 últimos años del señor Rajoy, entre el año 2016 y el año 2018. Es decir, estamos hablando de 6.209 millones de euros. Y viene aquí el señor Feijóo con todo su cuajo y nos dice que tenemos que invertir más en agua porque no hemos invertido lo suficiente durante estos últimos años, cuando hemos invertido un 73% más que ustedes en sus últimos 3 años de gobierno. No quiero mencionar los anteriores para hacer justicia al señor Rajoy, porque evidentemente estábamos haciendo frente a la crisis financiera y los problemas, evidentemente, de financiación pública que existían. Hemos aprobado, señorías, nuevos planes hidrológicos, adaptados al cambio climático, que recogen 6.500 medidas y una inversión de 22.844 millones de euros hasta el año 2027. E insisto, la amplísima mayoría de todos esos planes hidrológicos han sido pactados con las instituciones afectadas y también con los colectivos afectados, singularmente, lógicamente, el sector agrícola. Y en el año 2022, o entre el año 2022 y el año 2023, se han destinado más de 4.000 millones de euros a medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente, por ejemplo, a la sequía o a los efectos de la guerra de Ucrania. En definitiva, estamos hablando del mayor volumen de recursos extraordinarios que ha concedido o se ha concedido al sector agroalimentario durante las últimas décadas. Y es evidentemente proporcional al desafío que tenemos por delante, que es, lógicamente, la sequía y todo lo derivado de la emergencia climática que está viviendo la península ibérica. La señora Águeda, de Compromís, yo le digo, de autonomista a autonomista, no ha fallado el sistema autonómico, señorías, no ha fallado el sistema. Lo que ha fallado son responsables políticos que se auparon a lomos de mayorías parlamentarias, porque así lo quisieron los ciudadanos y ciudadanas con su voto el pasado mayo de 2023, con discursos absolutamente negacionistas. Y usted, pues hace referencia a esa propuesta de moción de censura, pero voy a hacer mías también las palabras de la secretaria general del Partido Socialista en Valencia, de la señora Morán, porque eso no rompe la mayoría parlamentaria que hay del Partido Popular con Vox.
hacer una moción de censura, que no sé si el partido decidirá hacerla o no y cuándo, pero hacer una moción de censura para que cambie al señor Mazón y ponga a otro negacionista con una mayoría parlamentaria negacionista y con otro gobierno negacionista, pues creo que no es la solución. La solución creo que es la que ha propuesto mi partido, si me permite que entre en esta cuestión, porque usted así lo ha mencionado, en la Comunidad Valenciana, y es interpelar al señor Feijóo para ver si de una vez por todas se da por aludido y permite el que podamos entre todos destituir a quien es el principal responsable de toda esta catástrofe, que es el señor Mazón. Hemos escuchado al señor Feijóo aquí hablar de que tenemos que… En fin, él lo que viene a decir es, oye, yo estoy listo para quien quiera me apoye y hacemos una moción de censura contra el malvado Sánchez. Pero esa moción de censura que puede hacer dentro de su partido el señor Mazón en el Parlamento de Valencia, pues yo le invito al señor Feijóo a que haga para que no solamente cambiemos a ese gobierno, al presidente, al señor Mazón, sino que también rompamos esa mayoría parlamentaria negacionista que, por desgracia, es la que ahora mismo hay en muchas comunidades autónomas tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Y bueno, yo creo que sobre el resto de cuestiones, señora Águeda, he dado respuesta a los otros intervinientes. Señor Rufián, efectivamente, ¿no? El señor Feijóo ha dicho que la política no sirve. Yo, evidentemente, lo que no sirve es la oposición destructiva que está liderando el señor Feijóo y antes también el señor Casado. Usted decía que, en fin, que nosotros no nos habíamos dado por aludidos. Bueno, yo, desde el año 2018, después de la moción de censura, soy muy consciente de que el Partido Popular y las derechas que las hay, no solamente las políticas, sino las mediáticas, económicas y demás, pues es evidente que están atacando a este gobierno. Pero desde el primer minuto, señoría. Si quiere, le hago un relato mediático de todos los ataques falsos, de infamias, de infundios que han proferido sobre todos y cada uno de los miembros de mi gobierno y, lógicamente, también sobre mi persona, ¿no? Y yo, en fin, ¿qué quiere que le diga? A mí no me hable de equidistancia, señor Rufián. Son otros los que decían que el Partido Popular y el Partido Socialista éramos la misma cosa. Y creo que es bastante evidente que no es así. Y sobre los riesgos de la desinformación, pues no puedo sino estar absolutamente de acuerdo con usted. Porque evidentemente hay determinados medios de comunicación que ya tienen escritos sus titulares y sus cabeceras para el día siguiente, antes incluso de haberse celebrado este debate. La señora Nogueras, de Junts per Catalunya, ha hecho una reflexión sobre el Estado autonómico, su funcionamiento, la experiencia que también tuvo la Generalitat catalana en previas emergencias y catástrofes naturales derivadas de la emergencia climática. No puedo entrar en esas cuestiones. Lo que sí que diré es que no hay política recentralizadora por parte del Gobierno de España, ningún ánimo de política recentralizadora por parte del Gobierno de España. De hecho, si se fija, el principal reproche que me está haciendo el señor Feijóo y el señor Abascal es no haber elevado a nivel 3 y, por tanto, haber, de alguna manera, hecho cargo el Gobierno de España de la gestión de la catástrofe natural. Lo que hemos hecho ha sido respetar el Estado autonómico, porque consideramos que el Estado autonómico es un Estado que ha dado cumplida respuesta a situaciones muy, muy difíciles en contextos muy complejos, como pueda ser, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 o también otras catástrofes naturales, como pudo ser, por ejemplo, también la erupción del volcán de la isla de La Palma, cuando el presidente de las Islas Canarias era el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Me habla usted de, en fin, el número de comparecencias, señoría, está ahí, de ruedas de prensa, de transparencia. He anunciado también en mi primera intervención que el Consejo de Ministros va a aprobar un informe donde vamos a dar en bruto toda la información de lo sucedido durante esos días para que precisamente sus señorías y también la opinión pública española pueda conocer hasta el mínimo detalle de lo que sucedió durante esas horas tan aciagas. Absoluta transparencia, absoluta predisposición del Gobierno de España y mía a rendir cuentas en la comisión de investigación que entiendo se constituirá en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, como he dicho antes, desde luego, bueno, pues yo
Comparezco hoy, pero previamente ha comparecido el ministro de Política Territorial, la ministra de Defensa, la entonces vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. La señora Ezpirua habla de la emergencia climática y efectivamente nos reprocha el que no estemos haciendo lo suficiente. Yo creo que es verdad que tenemos que hacer mucho más, que tenemos entre todos que intensificar el ritmo de adaptación y mitigación al cambio climático, pero también es justo reconocer que durante estos últimos 6 años, señoría, pues hemos hecho mucho. Entre otras cosas, recuperar los años perdidos bajo la administración del Partido Popular en mitigación, por ejemplo, con el despliegue de las energías renovables, de la eficiencia energética, de la electrificación, también en adaptación, por ejemplo, en los trabajos en cauces, en costa, en renaturalización de espacios y, por ejemplo, en el fortalecimiento de las confederaciones hidrográficas que estaban absolutamente debilitadas como consecuencia de los recortes de la anterior administración. Acabamos de redoblar también la ambición de los objetivos climáticos con el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que precisamente la vicepresidenta Sara Agesen ha liderado cuando era secretaria de Estado con la vicepresidenta Teresa Rivera como ministra para el ramo en estas cuestiones en el Gobierno de España. Podría darle más datos sobre cómo el 40% de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, 62.211 millones de euros, están focalizándose en la mitigación y la adaptación al cambio climático. Podría también decir que en los presupuestos generales del Estado 4.333 millones de euros se destinan a actuaciones ambientales y España contribuye anualmente con 950 millones de euros a la lucha global contra el cambio climático y a partir del año 2025, señoría, se aumentará en un 50%, subiendo hasta 2.350 millones de euros. Y también podría hablar de cómo estamos destinando buena parte de nuestros derechos especiales de giro precisamente a la financiación para un desarrollo sostenible en aquellos países que más necesitan de esos recursos públicos. Es decir, todo el andamiaje de las políticas climáticas, tanto nacionales como multilaterales, por parte de este Gobierno de España, se podrá reprochar el que tenemos que ir más rápido y que son en fin, insuficientes. Pero, desde luego, este Gobierno está haciendo mucho en muy poco tiempo, no solamente avanzando durante estos 6 años, sino recuperando el tiempo perdido de los 7 años de Gobierno del Partido Popular durante la década de 2010. Me habla usted de la cumbre de Bakú. Hombre, yo creo que lo positivo, el verdadero resultado de la cumbre es haber alcanzado un acuerdo entre los 197 países, un acuerdo que protege el proceso climático que estaba puesto en cuestión, que continúa puesto en cuestión precisamente por los negacionistas, la capacidad del multilateralismo de responder ante los retos importantes como la crisis climática. Creo que también hay que reconocer que en un momento y en un contexto geopolítico tan complicado como el que estamos viviendo, el conseguir un consenso en materia de financiación climática internacional es un paso positivo. Podremos decir que es insuficiente, teniendo en cuenta, lógicamente, cuáles eran las peticiones de los países más afectados por el cambio climático y con menos recursos, pero es un paso en la buena dirección que creo que ha sido reconocido también por el secretario general de Naciones Unidas. Hay un compromiso de aumentar la financiación pública, de hacerlo con más actores, donde Europa, pues evidentemente, lidera la financiación focalizada en la adaptación, no solamente en la mitigación. Y esta COP, pues bueno, ha sido capaz, con muchísima dificultad, de mantener el proceso climático como referente para avanzar en transición ecológica, en transición energética, pero evidentemente está debilitado y hay que pensar y trabajar antes de la COP30 que se va a celebrar en Brasil y antes también de la cumbre que se va a celebrar en Sevilla sobre financiación sostenible, cómo recuperarlo y cómo revitalizarlo. Tanto usted como el señor Rufián, pues evidentemente han hecho referencia a la desinformación y a el desafío que tenemos de regeneración democrática y el plan de regeneración democrática o de acción democrática por la democracia que anuncié hace ya unos meses. Bueno, quiero recordarle que desde la aprobación de ese plan de acción democrática para luchar precisamente contra los bulos, la desinformación, la fake news, que inunda todo, también la tribuna de este Parlamento cuando tenemos ocasión de escuchar a la derecha y a la ultraderecha, bueno, pues desde la aprobación del plan de acción por la democracia en el Consejo de Ministros del pasado 17 de septiembre,
Hemos comenzado a desarrollar las 31 medidas que contiene y que además presentamos ante sus señorías, gracias también al impulso que se ha dado con la constitución de una comisión interministerial que se reunió por primera vez, señor Rufián, el pasado 1 de octubre. Desde entonces, 2 de las mismas ya están implementadas. La primera, se ha constituido la Autoridad Independiente de Protección del Informante, aprobada por un Real Decreto el pasado 29 de octubre, que va a recabar información y va a proteger a las personas que denuncien prácticas ilegales dentro del sector público, evitando represalias de carácter disciplinario y económico. Y, en segundo lugar, se ha ampliado mediante Real Decreto del 29 de octubre la plantilla del Ministerio Fiscal con 2 nuevas unidades especializadas para luchar contra la corrupción política, también pública y privada, que es la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía de Sala de Delitos Económicos. Y también está en tramitación parlamentaria, lo saben ustedes, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, para evitar sanciones injustificadas por los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la manifestación. Y el resto de medidas, pues evidentemente se están articulando, se van a articular durante los siguientes meses, especialmente todo lo que tiene que ver con la adaptación de nuestro ordenamiento a las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, y muchos pues ya tienen una fecha definida, como la celebración en la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la 9ª Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño del año 2025. El señor Esteban me ha hecho una reflexión sobre la necesidad del diálogo institucional y también del acuerdo, y yo la comparto. Creo que ese ha sido el ánimo y la aproximación que ha tenido el Gobierno de España desde el primer segundo de esta emergencia. Evidentemente, creo que, como he dicho al principio de mi intervención, en una sociedad democrática sana, el contraste de ideas, de pareceres, hasta incluso también la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades políticas es bueno, es positivo. Yo no eludo el debate, creo que es positivo esa rendición de cuentas, pero desde luego con datos veraces y fehacientes. Nosotros, señoría, hemos tendido la mano siempre a la Comunidad Valenciana, a la Diputación Provincial, a los ayuntamientos, y pese a las diatribas y y los infundios de otros, pues no nos desviamos de nuestra principal atención, que es, lógicamente, la respuesta a esta dana. Usted ha hecho una reflexión más sobre las políticas que tenemos que poner en marcha a través de reales decretos leyes. Yo coincido con usted, señoría, en que, en efecto, pues la mayoría parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados es compleja y, por tanto, siempre alcanzar ese mínimo común denominador pues es, creo que, muy positivo para poder encontrarnos fuerzas progresistas, fuerzas centristas, fuerzas conservadoras, pero, en definitiva, como usted bien ha dicho, fuerzas que lo que queremos es sacar adelante políticas en beneficio de la ciudadanía. Me ha parecido, si me lo permite, algo indulgente su crítica al señor Feijóo, porque no es falta de precipitación, señoría. Yo creo que es mucho más que una falta de precipitación, ¿no? Hemos escuchado al señor Feijóo criticar a la señora Rivera, criticar al Gobierno de España, criticar a la EMET, criticar a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por supuesto, bueno, yo ya lo llevo de saque, cada vez que abre o profiere alguna palabra el señor Feijóo. Yo creo que tiene más que ver con, señoría, con esta mal llamada política para adultos que ha instaurado el señor Feijóo en estas Cortes Generales y también en su partido político, ¿no? Y es no asumir ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad y la culpa de todos, menos mía. Hombre, tendrá una responsabilidad para con su partido a la hora de exigir la destitución del señor Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. A la señora Belarra decirle, yo no sé, creo que la señora Morant ha sido bastante clara. Nosotros ofrecemos nuestros votos, o en este caso los votos del Partido Socialista del País Valencià, precisamente para destituir al señor Mazón. Que haya un gobierno técnico con un presidente o presidenta técnico y que efectivamente se aprueben unos presupuestos focalizados en la reconstrucción y que posteriormente lo que se haga sea un adelanto electoral para que los ciudadanos valencianos decidan libremente qué hacer con el futuro de su comunidad. Eso yo creo que no es ningún cierre en falso ni, por supuesto, tampoco un cierre, como dice usted, bipartidista, ¿no? Y también le pido que no engañe, señoría, porque creo que es importante que para que usted, cuando sube aquí a la tribuna,
tenga credibilidad en las cosas que dice, en las críticas que hace al Gobierno de España, pues no engañe, señoría. A ver, en la negociación del Gobierno europeo, de la Comisión Europea, hubo un acuerdo a tres bandas, entre el Partido Socialista, el Partido Popular y los liberales. Y eso llevó a que la señora Ursula von der Leyen sea la presidenta de la Comisión Europea, el señor António Costa, ex primer ministro portugués socialista, sea el presidente del Consejo, la señora Kaja Kallas sea la alta representante de la Unión Europea, es decir, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y Roberta Metsola, del Partido Popular, sea presidenta del Parlamento Europeo y, posteriormente, en la segunda parte del mandato, sea una socialista o un socialista alemán. Ese es el acuerdo. Luego, señorías, lo que sucede es que cada país, porque así lo dicen los tratados, tienen un representante de cada uno de los gobiernos. Y yo no tengo la culpa. Hombre, me podrá usted poner en solfa muchas cosas de las que hago, pero no me haga responsable de que en Italia haya un gobierno ultraconservador, que lo haya también en Hungría. Porque, evidentemente, son representantes de esos gobiernos y los votan libremente los ciudadanos, eligen sus gobiernos, como aquí en España, pues evidentemente ha habido un gobierno de coalición progresista que ha propuesto pues, a la principal valedora de las políticas climáticas a nivel nacional y a nivel multilateral, como es la señora Rivera. Estos señores propusieron al señor Cañete. Dígame usted si tiene algo que ver el señor Cañete con la señora Rivera. Por tanto, informemos bien para tener credibilidad. Señoría, nosotros, usted lo sabe, somos un gobierno limpio y yo presido un gobierno limpio. El señor Rego habla de, efectivamente, los recursos económicos, 16.600 millones de euros. En fin, y creo que el desafío es agilizar esas ayudas, ¿no? Hablaba precisamente con la vicepresidenta primera sobre estas cuestiones, porque son de las cuestiones que más nos ocupan en el comité de crisis que reunimos a diario desde que se produjo la DANA, desde el 30 de octubre. El 29 de octubre lo hizo la vicepresidenta liderando esa comisión. Pero lo que estamos haciendo es agilizar los procedimientos administrativos, siempre garantizando la seguridad jurídica, como no puede ser de otra manera. Hemos puesto en marcha también la presencia de Traxa al frente de muchas de estas ayudas para su gestión más rápida. En el Real Decreto Ley que mañana vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, lo que hacemos es volver a acortar muchos de esos trámites burocráticos, porque somos muy conscientes, señoría, de que en efecto necesitamos de que esas ayudas lleguen cuanto antes a sus beneficiarios. También, como saben ustedes, señoría, porque en su comparecencia hizo referencia a ello el ministro de Política Territorial, pues hemos abierto 88 oficinas de la Administración General del Estado sobre el territorio. También están ayudando las oficinas de correos y también hemos aumentado el número de funcionarios en las subdelegaciones de la Comunitat Valenciana, además, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con el registro único para tramitar de manera más sencilla o lo más sencillo posible pues todas estas ayudas. El Gobierno, además, como saben ustedes, anticipa el 50% de la ayuda y, lógicamente, el 50% restante, si quiere el ciudadano, podrá acogerse a algunos anticipos que pueda hacer el Instituto de Crédito Oficial. Por tanto, no son solamente los recursos económicos, 16.600 millones de euros, sino también el desafío de agilizar todas estas ayudas. Y ahí entro de lleno en toda la cuestión que ha planteado la portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Creo que hemos aprendido y mucho de la erupción del volcán en la isla de La Palma. Usted sabe perfectamente, señor Abelido, que el 99% de las ayudas comprometidas por el Gobierno de España han sido ejecutadas y, evidentemente, hemos aprendido mucho de esa catástrofe también a la hora de responder a esta otra en la provincia de Valencia y en otras comunidades autónomas. Comparto con usted precisamente la necesidad de la atención psicológica y tengo que decirle además, señoría, que además de todos los recursos que podamos, en fin, ayudar cuando así sean solicitados, creo que es muy relevante pues, reconocer el trabajo que están haciendo las ONGs que están siendo puestas en cuestión precisamente por la ultraderecha, como es, por ejemplo, la Cruz Roja. Al señor Catalán, de UPN, en fin, decirle que yo he hablado de disposición, no he hablado de otra cosa y usted, pues, si quiere seguir expandiendo bulos y desinformación,
pues allá usted y su responsabilidad. Termino agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista, al señor López, su intervención. Creo que, como he dicho al principio de esta réplica, la clave es las lecciones que podemos extraer, tanto políticas como institucionales, de esta catástrofe, y creo que las más importantes son las que he dicho al principio de mi réplica. En primer lugar, la necesidad, la exigencia de tener gobiernos no negacionistas, gobiernos que se tomen en serio el asesoramiento técnico, gobiernos que se tomen en serio los avisos de la ciencia y gobiernos que crean en la acción reparadora y transformadora de la acción pública, de los servicios públicos. Y eso, señorías, es lo que defiende el Gobierno de España y, por desgracia, es lo que no tenemos en muchos gobiernos autonómicos después de las elecciones del pasado 28 de mayo de 2023 en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Pero creo, señorías, que las lecciones también han abierto muchos ojos en muchos territorios de quiénes son sus gobernantes, a qué se dedican, qué es lo que hacen y, sobre todo, en fin, cómo validan o no validan el desempeño de estos servidores públicos. Yo, desde luego, lo que puedo decir desde aquí es que todos los funcionarios públicos, tanto de la Administración General del Estado, como de la Generalitat Valenciana, como de la Diputación Provincial de Valencia, como también de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Valencia, tienen nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro reconocimiento. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijóo.